Madre mía, chavales. ¿Os habéis enterado de lo último de Can Yaman? Es que me he quedado helada. El tío ha hablado, y lo que más le ha dolido de todas las tonterías que se han dicho, nadie se lo creía. Imaginaros la situación. Y no estoy hablando de cualquier cosilla, ¿eh? De esas que te cuentan los amigos, de que si se ha peleado con alguien, de que si ha pasado algo con una ex. No, no. Esto va mucho más allá. Se ve que ha habido unos rumores, unas críticas, unas cosas que se han dicho de él, que le han tocado la fibra sensible de verdad. Y lo más fuerte es que el Can Yaman, el que parece que lo tiene todo, el que tiene a miles de fans locas, ha dicho que esto no es verdad, y lo sé yo, pero nadie me da la razón. A ver, seamos sinceros. Can Yaman es un tío que genera muchísima expectación. Siempre está en boca de todos. Que si está rodando en Italia, que si se ha comprado una mansión, que si está saliendo con la hija de no sé quién. Un no parar. Y claro, con tanta atención, es normal que se filtren cosas, que se inventen cosas. Pero esta vez él asegura que lo que le ha herido de verdad ha sido algo que, según él, es una absoluta falsedad, pero que la gente, por lo que sea, ha decidido creerse a pies juntillas. ¿Y qué puede ser eso que tanto le ha afectado? Esa es la gran pregunta. Porque yo, sinceramente, he leído y oído de todo sobre Can Yaman. Que si es prepotente, que si se cree mucho, que si está hecho un divo. Pero esto que él dice que le han dicho y que nadie le ha creído, tiene que ser algo gordo. Algo que ataca directamente a su persona, a su forma de ser, a su ética, yo qué sé. Pensemos un poco. ¿Podría ser algo relacionado con su trabajo? Quizás han dicho que ha sido despedido de un proyecto por mala actitud, o que ha hecho algo poco profesional en un rodaje. Eso le podría doler, sí. Pero si dice que nadie le cree, quizás es porque es algo tan ridículo que él mismo piensa que es obvio que es mentira, pero la bola de nieve se ha hecho gigante. O quizás va por el lado personal. ¿Han dicho que ha engañado a alguien, que ha tenido un comportamiento deplorable con alguna pareja? Eso también es delicado. Pero si la gente se lo ha creído, es porque quizás había alguna sombra de duda, o porque las fuentes eran muy convincentes. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, a pesar de esa imagen de tipo duro y exitoso, es un ser humano y afectan las mentiras. Y cuando una mentira se propaga tanto que parece que todo el mundo la da por buena, pues te sientes impotente. Es como si te quisieran pintar una cara que no tienes, y encima, la gente aplaude esa versión equivocada de ti. Muchos dicen que Can Yaman es un personaje, que todo lo que hace es para llamar la atención. Y sí, ve que tenga su punto de marketing personal, quien no lo tiene hoy en día. Pero yo sospecho que esta vez, lo que ha dicho es de verdad. Que hay algo que le ha tocado la fibra y que le duele que la gente se trague esa historia sin cuestionarla. Porque al final lo que más duele es que no te den la oportunidad de defenderte, de que te escuchen, de que piensen que quizás lo que se dice no es la verdad absoluta. A mí me da curiosidad, ¿qué será esa cosa que le han dicho que le ha dolido tanto? ¿Será algo que va en contra de sus valores? ¿Algo que le hace quedar mal como persona, y no solo como actor o figura pública? Es un misterio. Y a Can Yaman, la verdad, le queda muy bien el misterio, pero aquí nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, ¿será capaz Can Yaman de desmentir esa mentira de forma contundente y hacer que la gente le crea? ¿O seguirá cargando con esa cruz de una historia que no es cierta y que le ha hecho daño? Vosotros que estáis ahí al otro lado, que veis todas las noticias, todos los salseos. ¿Qué creéis que le han dicho a Can Yaman para que le duela tanto y nadie le diera credibilidad? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que tengo mucha curiosidad por saber vuestros pensamientos.